la Resistencia Podcast. Buenas noches, amigos de Somos la Resistencia. Bienvenido, Camilo. Es un honor y un placer tenerte esta noche. Carmelita, buenas noches. Estoy acompañada de Coy, mi co-host, y estamos con Guarda. Ah, Nos se van a ir uniendo. Ya tiene el micrófono. Hola, Lady. Ya se va reuniendo la comunidad de Somos la Resistencia. Siempre nos acompañamos en estos espacios. Hola, Camilo, hola, Coy, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches. Gracias por invitarme a ser parte de este espacio hoy. Es un gusto estar aquí. Eh, Sí, yo sé que he estado en medio de muchas cosas en las últimas semanas y bueno, me alegra mucho que hoy logramos concretar este espacio. que lo pudiéramos concretar porque habíamos hablado hace varias semanas, Sí, pero vos andabas en tu ronda de triunfo en diferentes festivales y yo te estaba siguiendo y me estaba dando cuenta de que estaba siendo un éxito. Felicidades. Coy, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Camilo, gracias por venir a este espacio. Carmelita, ¿cómo estás? Hola, Lady, Guarda, Radiant, Esteli, espero que todos estén bien esta noche. Y no te vas a introducir con Camilo, que a mí me encanta tu introducción. Yo soy un nicaragüense. Cuéntale. Ok, Camilo, yo soy una nicaragüense. em, es como soy un poquito ni de aquí ni de allá, porque yo vine aquí muy pequeña. Siempre digo, soy una niña de la guerra. Mis padres vinieron en los 80, o sea, me tuve que venir sí o sí. Entonces, yo me crié aquí en Estados Unidos, he vivido en Europa, también he estudiado en Europa y ahora estoy de regreso en Estados Unidos, pero no sé hasta cuándo, porque soy de esa gente que agarra, ¿cómo se llama? Empaca maletas y se va para otro lado. Pero esperemos me quede aquí un tiempo más en California. sí, yo digo que soy un ciudadano del mundo porque Exacto, exacto. cre- nací en San José, crecí en Nicaragua, viví en Estados Unidos. Ahora estoy de nuevo en San José. Y Y viviste en Nicaragua. claro, yo viví, crecí en Nicaragua, pero me fui a Estados Unidos a los 12 años, eh, Sí. en el Y 90, y regresé a Nicaragua en el 2002. Claro, yo iba a Nicaragua todos los veranos. Yo anhelaba el día que me tocaba viajar a Nicaragua para ver a mi familia y a mis amigos, ¿verdad? Pero yo viví muchos años en Estados Unidos también. Y al final de la universidad estudié en Estados Unidos y cuando me gradué decidí regresar, porque uno nunca, es difícil dejar Nicaragua, ¿verdad? Uno siempre quiere regresar. sí, preguntarle a la Coy que anda todos los fines de semana comiendo nacatamales y esa. Ajá, exacto. Pero Camilo, te voy a contar algo. Yo tengo 40 años fuera y solo he regresado a Nicaragua 3 veces. La primera, Qué Ajá. barbaridad. la primera vez que fui por una semana. La segunda Sí. vez que fui por 3 días porque mi amiga se casaba. Y la cuarta vez fui por 14 días. Y ya nunca Mm, más volví y eso fue hace como 20 años. Wow. Pero wow. aquí está en la lucha, como todos los nicaragüenses y como toda la comunidad de Somos Resistencia. Pues Camilo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Hoy es 24 de octubre. Estoy con Coy como mi co-host y tengo el gran gusto y placer de tenerte como invitado. Y nuestro invitado especial a Camilo de Castro Belli, nicaragüense, graduado, ahora entiendo, de la de Columbia University, periodista, ambientalista, cineasta, ha trabajado en documentales como El canto de Bozaguas, que hoy lo miré y no Mm. paraba de sonreír. Sé que lo produjiste con Brad, fue Brad Allwood, no, Brad Allgood. All Good, All Good. La traducción sería Brad Todo Bueno. Todo bueno, todo bueno. Basado en la comunidad indígena de los Magallanes, sueño de Birrete que no la he podido encontrar, de la lucha por la educación adecuada en Nicaragua.
y sí, por supuesto la aclamada patrullaje, que es la que nos trae esta noche, que te trae esta noche aquí con nosotros. Y también encontré un dato súper interesante que fuiste periodista de esta semana. sí, yo trabajé con Carlos Fernando 8 años, No sabía, del no, no, 2002 al 2010. 2002 al 2010. Imagínate, no sabía. Sí, Y entiendo pues de que em, la creación de el canto de Bozaguanas quizás fue lo que te levantó el interés en el área, eh, para hacer el compromiso como periodista, cineasta ambientalista, que no es muy popular, no es una cosa que en Nicaragua el nicaragüense lo haga por profesión, ¿verdad? sí, sí, bueno, yo regresé a Nicaragua en el 2012 y comencé a trabajar en esta semana. Y trabajar en esta semana me permitió, me dio la oportunidad de reconectarme con mi país, porque yo había estado viviendo afuera muchos años, y viajar por toda Nicaragua. Yo me siento muy agradecido con Carlos Fernando y con el equipo por darme la oportunidad de hacer el trabajo que hicimos por tantos años, porque recorrí todo el país. Viajé de norte a sur, de este a oeste, estuve en los lugares más recónditos de Nicaragua, viajando por todo el Río Grande de Matagalpa, por ejemplo, que es una experiencia que nunca voy a olvidar. Y bueno, en esos años de trabajo tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, eh, a gente en las comunidades, a campesinos, eh, a líderes indígenas, a mujeres extraordinarias, a empresarios, a activistas, ¿verdad? Y una de las cosas que más me ha motivado, que me ha llamado la atención, a mí desde pequeño es el tema de la conservación del medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar en esta semana, yo empecé a identificar que en Nicaragua había muchos conflictos ambientales, ¿verdad? Por el modelo de desarrollo predominante en el país. Y cada vez que se presentaba la oportunidad de hacer un reportaje acerca de la minería o acerca de la extracción ilegal de madera o acerca de la resistencia de los pueblos indígenas, o recuerdo que alrededor del 2005 el PNUD sacó un reporte sobre el informe sobre desarrollo humano de la costa Caribe, y tuve la oportunidad de hacer una serie de reportajes acerca de los desafíos en el Caribe. Pues eso me fue acercando, me fue, puso en mi camino a gente que, que, que tenía historias extraordinarias, y por eso pues empecé a- a ponerle atención, ¿no? A lo que estaba pasando en los territorios en torno a los conflictos ambientales. Em, y cuando me fui de esta semana en el 2010, junto con mi esposa fundamos una productora que se llamaba Calé Producciones, y decidimos enfocarnos en tres, cuatro cosas. El bono demográfico, ¿verdad? que, que en Nicaragua tuvimos una oportunidad en los últimos 10, 15 años para aprovechar el bono demográfico. Y entonces queríamos destacar, ¿no? Que era importante invertir en educación, eh, y crear empleos de calidad para que los jóvenes que estaban entrando al mercado laboral pudieran aportar al desarrollo del país y crear empleos de mejor calidad, y crear una base sólida para el crecimiento para el desarrollo de Nicaragua, ¿no? Después decidimos enfocarnos en el tema ambiental, porque vimos que ese era un tema clave también para la sostenibilidad
del país, ¿no? Del desarrollo del país. Y después la calidad de la educación. Entonces hicimos, en Calesto, hicimos un documental sobre el bono demográfico eh, en el 2010. Después hicimos el canto de Bozaguas, que está enfocado en la situación en la reserva biológica, en la reserva de biosfera de Bozaguas. Y después hicimos Sueños de Birrete, que estaba enfocado en los desafíos para mejorar la calidad de la educación en Nicaragua. Y ahora, pues, y en el 2016 comenzamos a filmar el patrullaje. Entonces, eh, hemos estado queriendo, pues, contar historias que ayuden a crear, generar debates alrededor de estos temas para incidir en los tomadores de decisión. Sí, yo creo que he escuchado todas tus entrevistas y he leído de todas tus implicaciones que has tenido en toda esa descripción que hiciste de trabajo. Y pues sí, es un trabajo muy envuelto, pero yo creo que en un 2014 que todavía no existía eh, las connotaciones políticas que existen el día de hoy, usurpando el territorio de lo indígena en Nicaragua. Ha cambiado, ¿verdad? Que es diferente, no es lo mismo de lo que hizo Matute, de dar una historia musical y to record, a grabar estas historias musicales a lo que es el día de hoy la zona de Indio Maíz y Bozawas. Sí. Fíjate que estaba bien ignorante. Yo creía que todos eran una misma área. Y Mm, una está al norte del país y la otra está en el sureste. en el sureste Sí. de la zona mosquita de Nicaragua. Sí, Ni siquiera eso, pues yo lo sí, había sí. comprendido. No, definitivamente, pues las condiciones en el país han cambiado. Nosotros en el 2010 sabíamos que Nicaragua iba por mal camino, ¿verdad? Nosotros participamos, bueno, yo participé en varios movimientos que estuvieron sonando la alarma acerca de el creciente autoritarismo del gobierno de Ortega y estuvimos en diferentes eh, en distintos momentos, pues me acuerdo en el 2011, pues organizamos protestas porque Ortega se postuló para la presidencia de nuevo, a pesar de que la constitución lo, no lo prohibía, ¿verdad? Después estuvimos denunciando los fraudes electorales recurrentes que hubo en las elecciones, primero en el 2008 eh, y después en el 2011 en las elecciones nacionales. Y, pero aún así, ¿verdad? Sentíamos, nosotros pensamos, yo siempre he pensado que el cine y las buenas historias son importantes para eh, tocar para que la gente se conecte con estos temas desde el corazón y se anime a tomar riesgos y en función de cambiar la realidad. Yo creo que la acción colectiva es fundamental. Y entonces el canto de voz a voz nace en ese contexto. Vimos que había una problemática en los territorios indígenas que las comunidades indígenas estaban muy solas y que era necesario conformar un movimiento ambientalista en Managua que trabajara con los universitarios para apoyar a las comunidades indígenas. Entonces, y era importante primero crear conciencia acerca de la riqueza eh, natural y la resistencia de las comunidades indígenas en las ciudades, porque había muy poca información acerca de eso. Y una forma de hacer eso era a través del cine. Entonces, y además queríamos hacer una película que no fuera una película de denuncia, sino que fuera una película que, que ayudara
a acercar a las personas a esa, a la realidad en Bozaguá y que las personas se enamoraran de esos lugares y entonces se comprometieran a hacer algo, ¿verdad? Entonces, de la mano de la película conformamos un movimiento que se llama Misión Bozaguá, que estuvo muy activo en las universidades, hicimos conciertos eh, eh, y hubo muchos jóvenes que se sumaron al movimiento, llevamos a chavalos de las universidades a Musaguá, hicimos intercambios con jóvenes indígenas, hicimos incidencia hicimos plantones afuera de las instituciones también. Hubo algunas respuestas de parte del gobierno en ese entonces, pero nunca lo suficiente, ¿verdad? Incluso en ese momento ellos crearon un movimiento paralelo para tratar de, 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 de- de restarle fuerza al movimiento que nosotros estábamos impulsando. Pero yo siempre he creído que el arte y la cultura son fundamentales para los cambios sociales y creo que es una cosa que tenemos que, 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 usar, que hace falta contar más historias y tratar de instalar narrativas que empoderen a la gente, ¿verdad? Entonces, esa fue la experiencia del canto Bossa Nova, fue muy bonita porque mucha gente se animó, se activó, empezó a trabajar para denunciar lo que estaba pasando en las reservas. Y de hecho, mucha gente que estuvo en Misión Bozabat después fueron, muchos de los chavalos que estuvieron, que estuvieron en Misión Bozabat, después se organizaron cuando sucedió el incendio de Indio Maíz. de Indio Maíz. Sí, entonces en SOS Indio Maíz habían muchos jóvenes que habían sido voluntarios en Misión Bozabat. ¿Verdad? Pero pensamos después de Misión, después del canto de Bozaguá, decidimos, nos quedamos pensando que era importante, ¿no? Hacer una película acerca de las causas de la deforestación. Y entonces a mí me tocó, fui a Indio Maíz y yo me quedé, eh, fue una experiencia impresionante. O sea, yo nunca había visto, yo, no, yo nunca había visto un bosque tan bien conservado. Pues, o sea, yo cuando fui a Indio Maíz en el 2016, me quedé atónito. O sea, yo había visto imágenes que había filmado el doctor Inser Barquero en Bozaguas en 1973, 74 él hizo una gira por Pozaguas y filmó unas imágenes con una cámara de 16 milímetros. Y Indio Maíz se veía igual que, que, que Bozaguá hace 30 años atrás, ¿verdad? Entonces, para mí, y después me fui dando cuenta pues que Indio Maíz realmente en ese momento era uno de los bosques mejor conservados en Centroamérica. O sea, aquí en Costa Rica no existe un bosque como el de Indio Maíz, como Indio Maíz. Eh, y entonces decidimos, pues, y conocí a los comunitarios y, y me impresionó el, nivel, el compromiso que tenían con, con la protección de su territorio. Y lo bien, y entonces empezamos a hacer reuniones con la gente ahí para ver si nosotros podíamos ayudarle a visibilizar eh, el trabajo que estaban haciendo. Entonces decidimos que íbamos a hacer un documental enfocado en, en el programa de guardabosques que tenían ahí. Entonces empezamos a seguir a los guardabosques eh, que estaban organizados en tres comunidades, en Río Indio, en Río Maíz y en Greytown. Eh, y, y claro, nunca nos imaginamos que iba a suceder lo que pasó en el 2018, ¿verdad? Eh, Igual para ese entonces habían, eh, la, la, la- para el 2016 ya las invasiones estaban incrementando, ¿no? Estaban incursionando más mestizos y ganaderos ilegales en la reserva.
a pesar de que había un convenio entre los gobiernos territoriales, el gobierno territorial y el Marena y el ejército, eh, no, eh, las instituciones pues no estaban acompañando a, lo- a, lo- a los guardabosques y sabíamos pues que si no se hacía nada, si las cosas seguían igual, pues la reserva se iba a seguir degradando y desafortunadamente eso es lo que pues la situación ahora está peor que nunca. Hemos visto eh, en los últimos 4 años, en los últimos 5 años, la tasa de deforestación en indio maíz se ha cuadruplicado y ahora hay ganadero y mestizo en la zona núcleo de la reserva, pues, ¿verdad? Y están rodeando a los comunitarios. Entonces, y los guardabosques siguen trabajando, siguen haciendo el trabajo de patrullar, de documentar la invasión del territorio. A mí me impresiona o sea, hacen un trabajo muy difícil, muy riesgoso, pero lo hacen porque para ellos la reserva es mucho más que un bosque, ¿no? La reserva es parte de su identidad, es parte de su historia, es parte de su, eh, es una parte integral de su forma de vida. eh, y, y bueno, nosotros con el documental lo que queremos hacer es ayudarles a denunciar lo que está pasando en India Maíz afuera, ¿verdad? Porque al final ese es una de las pocas, uno de los puntos de presión que tenemos para poder, eh, para tratar ¿no? de cambiar, de revertir eh, esta tendencia tan preocupante, ¿no? En la que vemos un incremento acelerado de las invasiones y de la deforestación. Sí, definitivamente que recordar los estudios del doctor Jaime Inser Barquero, yo miré una figura del área que existía en ese momento, que era parte de Bozaguas y también de Indio Maíz, y lo que existe el día de hoy es increíble cómo ha cambiado eh, en cuanto al despale y la ocupación de los colonos. Bozaguas produce 264 millones de toneladas de oxígeno al año y tiene el 3,5 de la diversidad terrestre del mundo. La reserva está perdiendo 42,000 hectáreas de bosque por año, que yo me imagino que ahora es mucho más alta esa cifra y Ujú. podría desaparecer en los próximos 20 años. Si alguien tiene alguna pregunta para Camilo, para cerrar este tema y movernos al siguiente tema que yo quería preguntarle a Camilo, si alguien quiere hacerle una pregunta de su historia, de lo que nos está hablando, de la historia de esta increíble eh, mm, película de patrullaje. Si quieren participar, si no, pues nos vamos a mover a la siguiente pregunta. A ver, muchachos, si alguien quiere hacerle preguntas, si no, vamos a continuar y después podemos hacer preguntas. Camilo. Lo siguiente que yo te quería preguntar era, eh, obviamente, eh, quería preguntarle los enlaces para las ayudas, como estás diciendo, comunidades, que podemos ayudar. Y lo otro es, quería preguntarte de los detenidos, los asesinados y que existen en la zona. Obviamente ahora ya no es solamente ir a invadir el área para poder traer el ganado y limpiar el área para que ellos puedan vivir. Entonces, ¿quiénes son
los colonos. Ya sabemos quién es la comunidad. La comunidad está defendiendo su identidad como indígena y como tierra, pero los colonos, y también quería preguntarte de los desplazados y de los encarcelados y Ujú. los asesinados, ah, y dónde están, si existen, y porque este genocidio continúa y nosotros, pues, claro, estamos en un país de dictadura, entonces, si matan en el Atlántico o en el Pacífico, pues, o en el norte, pues, es el mismo tipo de muerte. Pero personas como vos, también la Asociación del Indio Maíz, como Amaru Ruiz, que ayuda a Maru Ruiz, le estoy dando el Sí, apellido. hermano. Ujú. Amaru Ruiz, sí. Son las voces que tenemos en Nicaragua para que nos traigan este tipo de temas. Sí. Bueno, primero hablemos de la dinámica de la frontera agrícola, ¿verdad? La O sea, frontera agrícola. hay varios factores que están empujando a los campesinos a, a moverse hacia la costa, hacia las áreas protegidas y los territorios indígenas. Eh, es importante decir que que todo esto tiene que ver con la gestión del territorio. Y obviamente hay una mala gestión del territorio. Hay también eh, la falta de oportunidades y la pobreza y la falta de inversión en el sector em, agrícola también empuja a las personas a buscar oportunidades en otros lugares, en otras zonas del país. O sea, hay una migración interna importante de campesinos que que no tienen tierras, que han sido desplazados y que están buscando tierras que necesitan tierras para poder producir. Pero hay que decir que hay diferentes perfiles, ¿no? De, de las personas que están invadiendo Indio Maíz tienen distintos perfiles. Hay campesinos que, que producen alimentos para autoconsumo, ¿verdad? Que son campesinos pobres, sin tierra. Hay campesinos con un mayor poder adquisitivo, hay productores con un mayor poder adquisitivo que que también están avanzando en búsqueda de más área em, eh, eh, para poder producir más grano básico y también crear ganado. Y después hay grandes productores que tienen que tienen un capital, que tienen muchos recursos, Ujú. que muchas veces contratan a trabajadores eh, y compran grandes áreas de tierra también para ampliar su hato ganadero. Entonces, pero el problema fundamental es que no se está cumpliendo con lo que dice la ley, ¿verdad? Estas actividades no son según la caracterización de las reservas, pues, no se pueden realizar actividades como la ganadería en áreas protegidas y el gobierno no está haciendo absolutamente nada para, para, para generar incentivos para detener estos procesos. Más bien está haciéndose la vista gorda y está actuando en complicidad muchas veces con grandes ganaderos que tienen vínculos con y terratenientes, pues son grandes ganaderos y terratenientes que tienen vínculos Con el con gobierno. con el partido de gobierno, ¿no? Y con actores importantes como, como, como policías, oficiales del ejército, ¿verdad? Y otros que al final están acaparando tierras. Y hay un proceso también de desplazamiento, creo yo, de las comunidades. Hay una intención de obligar a las comunidades indígenas, de desplazar a las comunidades indígenas, obligarlas a renunciar a sus derechos, también para poder después otorgar eh,
concesiones mineras en, en estos lugares, ¿verdad? Y, y- y ya sabemos que el gobierno de Ortega es el gobierno que ha entregado más concesiones mineras en la historia de Nicaragua. Más del 60% del país está concesionado. eh, y, y, y entonces estamos al final eh, apostando por actividades económicas que causan, que no son sostenibles a largo plazo y que están por la falta de regulación, ¿verdad? Y por la falta de voluntad que hay de parte de las autoridades de hacer cumplir las leyes ambientales, respetar los derechos que están de las comunidades indígenas y la autonomía, están causando daños irreparables, ¿verdad? Entonces, Irreparable. entonces hay que entender que es ahí hay una mezcla de factores que están empujando a la gente a entrar a las reservas. Em, entonces, eso en cuanto a lo que preguntaba sobre quiénes son los invasores, ¿verdad? Ahí adentro hemos encontrado, hay, 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 hay gente que está, que tiene mucho, que está muy bien conectada, ¿verdad? Y eso, hay una, hay, hay una complicidad de las autoridades, están trabajando de la mano con muchos de estos grandes ganaderos. Entonces podemos decir con libertad de que ellos tienen entrada libre, carta libre para poder ir a limpiar hectáreas y hectáreas Absolutamente. del área. Y Sí, estaba leyendo. y no te voy a decir que hay un caso, pues, que hemos investigado a fondo, el caso de José Solís Durón, que es un ganadero de Nueva Segovia, de Nueva Guinea, perdón. Es un ganadero de Nueva Guinea que entró a Indio Maíz y empezó a despalar indiscriminadamente y tiene una finca de más de 2.000 manzanas de, dentro de la reserva y ahora se ha convertido en un Un terrateniente. vendedor de tierras. Entonces, y tiene ganado dentro de la zona del núcleo de la reserva. El ganado está enchapado, o sea que es un ganado que está trazado, que está registrado en el Sistema Nacional de Trazabilidad y que él mismo admitió en una entrevista que le hizo un grupo, que le hicieron periodistas de onda local, como parte de una investigación, como parte de la investigación que estábamos haciendo, él mismo reconoció que él le vende su ganado a los mataderos que después exportan la carne a Estados Unidos. Sí, Entonces, y en ese caso, pues se hizo una denuncia, se documentó todo, se documentó la finca, se hizo se formuló un caso, se hizo una denuncia formal ante la Procuraduría y ante la Procuraduría Ambiental, ante el Marena, ante la Fiscalía. La Fiscalía abrió una investigación y, y, y el fiscal fue destituido en Bluefield, ¿verdad? Entonces hubo una orientación que, desde Managua para destituir al fiscal y en algún momento, pues, las comunidades estuvieron presionando, el ejército entró a la zona, quemó la finca, porque yo pienso, para, yo creo que la quemaron para que dejáramos de estar, para que dejáramos de estar utilizando este caso como un caso ilustrativo de lo que está pasando, pero después él regresó, ¿verdad? Y ahora está sentado ahí, tiene ganado, él nunca fue, incluso hay un informe que nos filtraron redactado por un oficial de la policía, que dice claramente que José Solís Durón cometió un sinnúmero de delitos ambientales. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese individuo no está preso? Porque hay de sobra evidencia de que incluso hay un documento que de una institución del Estado que dice que él cometió delitos ambientales. Entonces eso es lo que pasa reiteradamente, ¿verdad? Hay gente que tiene vínculos con personas poderosas que se vuelven intocables y no sí. existe la voluntad de,
de hacer cumplir la ley, y entonces estamos atrapados en un ciclo, ¿verdad? En el que estas personas hacen y deshacen a su gusto. Sí, imagínate que leí que una hectárea limpia que quedó, que la limpiaron para poner ahí el ganado, produce 4 litros de leche, una hectárea. Y una hectárea de follaje tendría 20 veces el valor de eso. En realidad, Sí. personajes como José Luis Durón van a tener que confrontar la justicia hasta que esta dictadura caiga. Porque ahorita, ¿cómo hacemos justicia para los colonos, para el ambiente y para toda el área? Es hasta que Bueno, todo. esa es tu otra pregunta. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros tenemos esta película, estamos presentando la película en festivales y tenemos pensado, vamos a hacer unas presentaciones también, queremos hacer presentaciones con la diáspora nicaragüense en Estados Unidos porque tenemos una campaña de incidencia alrededor de la película. ¿Y cuáles son los objetivos de la campaña de incidencia? Primero, visi- eh, visibilizar, ¿no?, la lucha de las comunidades. Segundo, exigir que el gobierno de Nicaragua eh, 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 permita que haya que se haga una auditoría del sistema de trazabilidad, que ese sistema de trazabilidad sea transparente, que se eh, persigue, que se investigue a los ganaderos ilegales que están dentro de las reservas, pero como sabemos que eso no se, que eso el gobierno no lo va a hacer porque sí, hay que ejercer presión. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos haciendo, vamos a publicar un informe, ¿verdad? Que va a nombrar a las empresas que están comprando la carne de Nicaragua en Estados Unidos, y la idea es que hagamos una campaña para presionar a Ajá. esas Sí, yo te escuché personas. con Bacanal que Sí, hablabas de eso. Es importante que nos deje esa información y quiénes son esas compañías, porque aquí en esta comunidad nicaragüense, estamos en Nicaragua y estamos en el extranjero, podemos reproducirla, podemos escoger un día de la semana. Personas como yo que no tenemos información, podemos retomarlo, podemos reproducirlo. Podemos hacer un día, así como COI hace el TPS los días martes y yo y otras personas hacemos campañas para los presos políticos. No sería nada malo que escogiéramos un día para hablar de este tema. sí, Ah, sí, totalmente. Y cuando vamos a sacar el informe y ya tenemos una lista de 36 empresas que importan la carne de Estados Unidos, después ellos la distribuyen a los, como los vendedores finales que son los supermercados, restaurantes. Y eso es, y creo que vamos a tener que enfocarnos en dos o tres eh, eh, empresas para, para que las empresas presionen al gobierno de Nicaragua para que se pueda, para que se sepa de dónde, para que se sepa de dónde viene esa carne. Ahora, como esa es una forma de ejercer presión, ¿verdad? Es elevar el costo reputacional de las empresas por hacer negocios en un país como Nicaragua, donde no hay ley, donde se están violando eh, leyes ambientales y derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes. Pero también hay una iniciativa de ley en el Congreso de Estados Unidos que se llama The Forest Act, ¿verdad? Que es una ley que no está, que pretende eh, prohibir la importación de productos que vienen de áreas que están siendo deforestadas en todo el mundo, no solo en Nicaragua. Y entonces nosotros queremos usar el caso de Nicaragua como un caso de estudio para, para que, para que los legisladores eh, vean la importancia, reconozcan la importancia de que existan este tipo de controles. Y entonces, pues la idea es que
esa ley te permite crear una lista de países de alto riesgo. Esa ley no se ha aprobado todavía, se está discutiendo en el Congreso, pero, pero la idea es que tenemos que también garantizar que en Estados Unidos, y ahí es donde los nicas en Estados Unidos también pueden llamar a sus representantes y pedir Correcto. que apoyen el Sí, Forest, la aprobación del Forest Act, porque no hay ninguna ley hoy en día en Estados Unidos que le impida que impida que empresas en Estados Unidos hagan negocios con países como Nicaragua, donde que están están explotando exacto. zonas indígenas y reservas ecológicas mundiales. Camilo, fíjate que tenemos dos personas que quieren hacerte preguntas. Las vamos a Dale, juntar a Nicaragüita y a Isidro y después vos les contestás a ambos después de que ellos, adelante Nicaragüita, y esto adelante, ajá, que ellos te platiquen y después vos nos contestás. con mucho gusto. Sí, buenas noches a todos y en especial a Camilo, ¿verdad? El tema ambiental siempre ha sido, es y va a ser un tema de preocupación para todos los habitantes del planeta Tierra, porque si destruimos eh, la madre tierra, no sé dónde vamos a poder habitar entonces en unas décadas más, ¿verdad? Por ahí mencionaban, yo en primer lugar pues quería felicitarlo por el trabajo que se hizo, porque esto no es solo una película, esto es una investigación, esto es una denuncia de muchísimas voces, sobre todo esos indígenas, ¿verdad? Que están sufriendo exilio, que están sufriendo muerte, que están sufriendo persecución, que están sufriendo la destrucción de sus tierras, de lo único que conocen. Entonces, por una parte, felicitarlo. Lo otro sería un comentario, y es que dentro de los muchos factores que usted mencionó, yo quería compartir una experiencia personal. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, mi tesis fue sobre derecho ambiental, específicamente sobre lo que era fauna silvestre en peligro de extinción. Y algo que me llamó muchísimo la atención en aquel entonces, cuando yo estaba realizando mi investigación, es que nosotros, ¿verdad? Porque fue algo con otra compañera de clases en ese momento, estábamos sorprendidas que nosotros hicimos nuestros trabajos, las cifras que obtuvimos, la obtuvimos toda esa información de la ONG, que muy amablemente nos atendieron y nos brindaron información y nos explicaron cómo estaba la situación en ese momento de la fauna silvestre. Porque nosotros fuimos a Marena y en Marena nosotros no logramos nada. O sea, era impresionante la inercia, la incapacidad de los funcionarios de Marena que no manejan nada, o sea, que no saben nada, más allá de la corrupción que hay y que sabemos que hay millones de por medio, ¿verdad? Que se están vendiendo nuestros bosques y nuestros recursos. Un problema gravísimo que hay es a nivel institucional que el funcionario no está capacitado para cumplir su función de funcionario, no está capacitado, no tiene los conocimientos para ejercer en un cargo de Marena, en este caso de otras instituciones que están involucradas en el tema animal, en el tema bosques y todo lo demás, ¿verdad? Yo dejo ese comentario a manera de reflexión. Es muy triste que en nuestro país básicamente no funciona ninguna institución. O sea, son instituciones de papel, Sí, ¿verdad? Es muy común ver en Managua y es increíble de que ves en los semáforos, por ejemplo, que están vendiendo loras nuca amarilla, que es una mm, especie en peligro de extinción, y eso es delito. Y sí, nadie hace nada y las autoridades no decomisan esos animales y todo esto pasa a la vista y paciencia de todos. Pues entonces es algo bien triste, es algo que su película
yo creo que nos recuerda pues esa parte que no podemos olvidar, que es nuestro medio ambiente. Y ya pues hecha esa reflexión y compartida esa experiencia, yo le quería preguntar, en el caso de las personas que estamos dentro de Nicaragua, o sea, ¿cómo se va a abrir alguna vía? No sé si en la web, en internet, para que los que no, por obvias razones de persecución y censura, no podemos acudir a un lugar a ver su película, vamos a tener chance de verla por algún medio, ¿verdad? Eso es uno. Y lo segundo sería si vienen más proyectos investigativos de denuncia, siempre alrededor del tema ambiental en nuestro país. Entonces, Isidro, si querés ir adelante y hablar con Camilo, y Camilo nos puede conversar después de ustedes dos. Bien, ¿Cómo gracias. estás? Aquí descansando. Gracias por invitarme al espacio. Gracias. Y gracias a Camilo por estar aquí con nosotros y a todos los presentes. Bueno, he estado tratando de absorber toda la información, pero mi pregunta directa es, creo que te entendí, creo que por lo que dijiste, estás en Costa Rica. Disculpa. Am, Sí, estoy mi en Costa, pregunta, estoy en Costa Rica. mi pregunta directa es, ¿has tenido en tu experiencia, comunicación con la embajada canadiense? No me quiero jactar, honestamente me da vergüenza del papel que está jugando Canadá últimamente. Casualmente, nadie le puso noticia, yo lo mencioné, hace como entre 4 a 6 meses llegó un funcionario del medio ambiente canadiense, llegó a Nicaragua bajo estas circunstancias y llegó a tomarse una taza de café y no se asomó por ninguna de las minerías. Pero sin embargo, hay muchos programas que Canadá puede ayudar a este tipo de proyectos. Y lo último, que yo he tratado de acercarme un poco el partido político que más se interesa en eso, donde hay gente que más se interesa en eso, es un partido que se llama Green Party. Green Party. Am, Esa era la pregunta prácticamente, si te has acercado al gobierno de Canadá o incluso si te han rechazado. Me interesa saber. Gracias. Ok. Adelante, Y Coy. ¿Querías unirte a las Sí, quería hacer preguntas? una pregunta. Camilo, ¿es esta parte de Nicaragua, recuerde, yo de aquí yo conozco muy poco, esta parte de Nicaragua está cerca de Nueva Guinea? Porque mi tía en los años 50, ella trabajaba en ¿cómo se llama? En haciendo Nueva Guinea, porque prácticamente Nueva Guinea, lo que es la ciudad, pues es joven, ¿no? No es tan antigua como podría ser Managua o otras ciudades. Y decía ella que para poder asentar a la gente ahí, tuvieron que despalar también. Y también sí, tenían como, agricultura y cosas. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿esto viene pasando desde otros partidos, de otros gobiernos, o es simplemente este gobierno que lo está acentuando más el problema? Gracias. sí. Bueno, gracias por sus preguntas. Voy a contestar cada una, ¿verdad? Primero, me preguntaban si se va a poder ver la película en Nicaragua. La respuesta es que sí, vamos a habilitar un sitio a inicios del año que viene para que las personas en Nicaragua puedan ver la película. Probablemente vamos pues a anunciar un día que la película va a estar disponible y las personas van a poder ver la película en territorio nicaragüense. Eh, Obviamente nos hubiera gustado poder presentar la película en los cines y hacer giras con la película en los territorios como hicimos con El Canto de Bozaguá, pero eso es imposible hoy en día, ¿verdad? Pero sí vamos a habilitar un sitio para que puedan verla en Nicaragua. Después me preguntaban si vienen más proyectos de denuncia e investigación. Yo creo que mientras se sigan cometiendo crímenes ambientales, pues tenemos que seguir denunciando y en la medida de lo posible, pues seguir recabando información acerca de
de estos delitos ambientales, de quiénes están detrás y quiénes están financiando estas actividades para poder hacer denuncias que están bien sustentadas, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos dentro de Nicaragua, porque el régimen eh, tiene la intención de ocultar la información precisamente para que no tengamos cómo hacer denuncias afuera, ¿verdad? Entonces, creo que es fundamental mantener el contacto con la gente en el territorio, y buscar estrategias para poder documentar los abusos que se están cometiendo. Es muy difícil, es una tarea muy peligrosa, pero creo que hay gente que está dispuesta a asumir los riesgos que eso implica, porque tienen un compromiso, ¿no? Con la justicia y tienen un compromiso con la conservación del medio ambiente. Entonces la pregunta es que sí, vamos a seguir denunciando, investigando por cuanto tiempo sea necesario eh, para que se sepa lo que está sucediendo en Nicaragua. La situación solo ha empeorado. Después, respecto al gobierno de Canadá, pues no he tenido ningún contacto con el gobierno de Canadá. Nosotros estamos enfocados sobre todo en Estados Unidos en este momento porque la campaña está enfocada en, en la, en la ganadería ilegal y 50%, más o menos, bueno, 47% de la carne que exporta Nicaragua se exporta a Estados Unidos. Y son 360 millones de libras de carne al año. Eh, en el 2020, durante la pandemia, Nicaragua se convirtió en el tercer proveedor más importante de carne de Estados Unidos en el mundo. Y ¿verdad? Un país pequeñito, más o menos del tamaño del estado de Mississippi, imagínense ustedes, es uno de los, fue por unos meses el tercer proveedor de carne más importante para Estados Unidos. Y pues ya sabemos que eso está sucediendo, estamos pagando un costo muy alto por eso. eh, y creo que pues eh, tenemos más posibilidades de ejercer presión en Estados Unidos en este momento. Hay, hay, hay por ejemplo, eh, sí, pues, y entonces no he tenido ningún contacto con el gobierno de Canadá, pero creo que en el tema de la minería sí hace falta, pues, se puede hacer mucho más para, para informar, ¿no? Para que los ciudadanos canadienses estén informados acerca de lo que está pasando en Nicaragua, pero no he hecho nada ya. Con gusto podemos organizar presentación de la película ya, Isidro, con la comunidad nicaragüense, podemos escribirme en bilateral y lo vemos. El año que viene vamos a empezar a organizar presentaciones de la película y queremos pues involucrar a la mayor cantidad de personas posibles, pues en Estados Unidos y en otros, en Europa y donde sea que haya nicaragüenses. Yo creo que esta es una cosa, esta es una tarea que nos compete a todos y que tenemos que hacer juntos, porque eh, pues al final estamos hablando de un patrimonio de todos los nicaragüenses. Y a mí me gusta hablar de este tema porque siento que es un tema que nos permite también superar los conflictos ideológicos que tenemos la polarización que yo creo que nos ha hecho mucho daño, ¿verdad? Y tenemos que, creo yo, pensar más, trabajar en función de temas más estratégicos y ser más, y buscar cómo eh, trabajar en función de trabajar en función de objetivos comunes que todos tenemos. Y creo que nadie está en contra de, todos estamos de acuerdo que es importante conservar esta área, ¿verdad? Y yo creo que hay gente que dice, bueno, es que vas a perjudicar la creación de empleo, vas a perjudicar a 150.000 familias que dependen de la ganadería. No, esa no es la intención. La intención es detener una actividad ilegal en una zona donde no se debería estar, eh, donde no se deberían estar desarrollando estas actividades. Entonces creo que por eso nosotros nos hemos enfocado en denunciar la ganadería ilegal. Eh, y obviamente es importante también invertir en alternativas a la ganadería, porque la ganadería o invertir para que la ganadería sea más intensiva y menos extensiva, porque en Nicaragua se necesitan 6 7 se utilizan como 6 7 hectáreas por animal, cuando en otros países puedes tener,
son como se pueden tener en 6, 7 hectáreas, puedes tener hasta 20 animales. Entonces hace falta invertir mucho más para intensificar la producción, la ganadería, intensificar la ganadería y que el daño sea menor. Y después me preguntaba sobre Nueva Guinea. Sí, Nueva Guinea se fundó en el año, creo que 60, después de la explosión, de la erupción del Cerro Negro. Somoza, ya en esa zona estaba creciendo muy rápido la industria algodonera y habían campesinos que estaban siendo desplazados de sus tierras. Entonces lo que hicieron fue moverlos de León a Nueva Guinea y ahí se destaló muchísimo. Y de hecho, pues Nueva Guinea está al norte de Indio Maíz, está en la zona de amortiguamiento un poquito al norte de la zona de amortiguamiento de la reserva, y muchas de las personas que están entrando a Indio Maíz ahora, pues son provenientes de esa zona del país, ¿verdad? Entonces, y no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que es recurrente en los últimos 500 años, ¿verdad? Creo que hemos hecho una muy mal, hemos, esto tiene que ver con cómo con la, con el manejo de, de los recursos naturales, pues no hemos, ningún gobierno ha manejado bien los recursos naturales. Irónicamente, creo que fue el gobierno de Bolaño que en su último año declaró una emergencia, un estado de emergencia económico para detener la, la tala ilegal de los bosques en la RAAS y en la RAAN. Y fue, creo yo, el único gobierno que tomó como una decisión, digamos que se amarraron los pantalones, ¿verdad? Y mandaron a frenar todas las actividades, detuvieron todas las actividades de la industria maderera y empezaron a investigar a las empresas que estaban involucradas. Y lo que descubrieron fue que había mucha gente vinculada al Frente Sandinista y diputados y gente diputado suplente y también gente del liberalismo que estaba detrás de algunas de las empresas más grandes que estaban eh, financiando actividades ilegales en la RAJ y en la RAN. Me acuerdo que hubo, ellos incautaron madera, ¿verdad?, de operaciones ilegales y después los madereros lo que hicieron fue apelar al Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal de Apelaciones, que estaba controlado por jueces afines al Frente Sandinista, los ampararon a esos madereros y les tuvieron que devolver la madera, ¿verdad? Eh, entonces siempre el- 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 la, la- la corrupción en el Poder Judicial también ha impedido eh, frenar este tipo de actividades que, que- que perjudican el medio ambiente. Entonces, eh, pero fue, para mí, es la única vez que yo he visto, o sea, como se tomaron, fue una decisión arriesgada, ¿verdad? Pero sí tuvo un impacto y, y, y se hicieron investigaciones, Global, creo que fue, eh, bueno, no recuerdo cuál fue el organismo que invitaron a una organización ambientalista para que mandara un equipo de personas al país y hicieron auditorías en lugares donde se habían extendido permisos de aprovechamiento forestal y encontraron un montón de anomalías, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, después el gobierno, eso no duró mucho tiempo, pues porque después hubo un cambio de gobierno. Sí. Camilo, tenemos dos personas que querían hacerte preguntas, pero nos habíamos prometido una hora. No Sí, sé cómo estás tú, y vos sos hablador. sí, Entonces,
no ha llenado de un montón de información. ¿Cómo estás de tiempo o ya cerramos? Puedo contestar dos preguntas más. Ok. Entonces vamos a darle la palabra. Bueno, Carmelita ya tiene la palabra y después le damos a Will. Juntamos las dos preguntas y después con eso vamos a cerrar. Okay, gracias. Camilo, you hear my Midwest accent. I'm going to ask in English and then give a brief summary so that our listeners will understand what my question is. I hope that's okay with you, Camilo. Sí, sí, claro. Okay. I host a bilingual space every Sunday here on X, and our guests, especially political scientists, Mm. have mentioned the possibility of Nicaragua being removed from CAFTA. And what I'm wondering is, would that action have a positive effect for the indigenous communities that you defend? Because I'm just wondering if it's more difficult to export beef if Nicaragua was removed from CAFTA, could that then have, a benefit for the communities that are at risk? Or will Nicaragua simply look for a new market for the beef? That's what I'm thinking. Acabo de preguntar a Camilo sobre el CAFTA y los posibles beneficios para las comunidades indígenas si Nicaragua es expulsada del CAFTA. Gracias. And you can answer in any language you wish. Sí, bueno, no hay una respuesta fácil. Primero, creo que no van a expulsar a Nicaragua del CAFTA. Creo que hay que ver si se puede hacer algo con el capítulo 17, el capítulo 17 de CAFTA, que tiene que ver con compromisos ambientales. Yo estoy, hace poco alguien me mencionó el capítulo 17 y tengo que estudiarlo un poco más y hablar con gente que sabe más sobre el tema, pero creo que quizás se puede hacer algo eh, por esa vía, ¿verdad? Ahora, va a beneficiar uno de mis grandes temores es que si se cierran los mercados, pues eso también puede crear una situación donde los ganaderos van a, eh, por una cuestión de necesidad, van a seguir avanzando en busca de tierras más baratas y entonces no hay no, o sea, yo digo, yo siento que el tema es cómo hacer para usar todos los puntos de presión que tenemos para que el gobierno eh, actúe para frenar el avance de la frontera agrícola. Y tiene que haber una combinación de incentivos económicos, ¿verdad? Para que la gente deje de avanzar. Y también eh, tiene que haber eh, tiene que haber una aplicación de la ley, ¿verdad? Tiene que haber una aplicación de la ley dura. Y ahí es donde creo yo que tenemos que ver qué podemos hacer desde afuera para que las empresas que están comprando carne de Nicaragua le exijan al gobierno tomar más acciones para evitar, para transparentar, ¿no? Eh, y corregir todos los problemas que hay con el sistema de trazabilidad. Entonces, pero es una situación, sí, es bien difícil, pues no hay soluciones fáciles. Y yo creo que hay un ejemplo, en el 2020 salió un reportaje de PBS NewsHour acerca de la situación sobre el impacto de la ganadería ilegal en los territorios indígenas. Y ellos interpelaron a una empresa que estaba comprando carne en Nicaragua y hubo un efecto interesante. Después de ese reportaje, varias empresas eh, suspendieron temporalmente sus compras de carne de Nicaragua y el gobierno tomó algunas medidas, por lo menos para exigirle a los ganaderos que todo empezó como que todo el ganado que salía de las áreas cerca
de las áreas protegidas estuviera enchapado, ¿verdad? Y mandaron circulares para decir que estaba prohibido vender ganado eh, que estaba siendo criado en esas zonas y eso temporalmente como que frenó un poco la salida de ganado de las reservas, pero bueno, después de un rato volvieron las cosas volvieron a su... eh, eso no surtió efecto al final, ¿verdad? Pero yo siento que no es, primero no es tan fácil abrir otros mercados, entonces hay que seguir presionando por ahí y, y si queremos buscar, y las soluciones implican de alguna forma sí, jugar con esto de los incentivos no, y la aplicación de la ley. Hay que ver cómo presionar al gobierno. Pues. O sea, no es una, no es tan, no hay respuestas fáciles, sobre todo Gracias. porque hay una falta de voluntad, por la corrupción y por la falta de voluntad que hay del gobierno de dar una respuesta a estos problemas, ¿verdad? El otro hablante es Willy. Gracias, Camilo, por tu respuesta. El otro hablante es Will, pero me imagino que está viajando en este momento o algo así. Llegamos a la conclusión del espacio. Yo sabía que era mucha información compilada. Me quedé totalmente con mi otra pregunta y la vamos a dejar para un próximo espacio o para algo que vos querrás tuitear. Y era la pregunta era que, qué predicción, visión, esperanzas tenías para Nicaragua. Pero yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Me sentí súper honrada. Sí, yo pienso que en estos pequeños espacios y personas que te quieren oír y hacerte preguntas es donde podemos hacer los cambios que necesitamos de Nicaragua. Te agradezco mucho que lo hayas visto de esa manera. Te felicito por todos los premios que has obtenido con patrullaje, son bien merecidos. Estás representándonos como nicaragüenses de una manera increíble. Sé que también sos brasileño, pero te agradecemos mucho tu esfuerzo, tu activismo como ambientalista y cineasta. Y te mandé una fotografía de cuando se anunciaba tu nacimiento y con tu mata de pelo rojo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pelo rojo? Mm. El, el tiempo es implacable. Pero, eh, Sí, pero bueno, muchas gracias por invitarme al espacio. Y bueno, estos son temas bien complejos, pero creo que es importante que sigamos dialogando así es. y que sigamos pensando en qué podemos hacer cada uno desde nuestro metro cuadrado para contribuir, ¿no? a, a cambiar, ¿no? La situación en Nicaragua. Y creo que lo más importante es que tratemos de hacerlo, es hacerlo de- eh, acompañando, ¿no? a las Sí, personas que siguen el territorio, que siguen resistiendo y hacerlo de una manera constructiva, ¿no? Buscando cómo eh, superar pues todo la polarización y los conflictos que hay en los espacios que tristemente pues nos impiden enfocarnos en temas que son urgentes como la muestra. conservación del Sí, medio ambiente. Y quiero pedirles que entren a la página web eh, patrolmovie.com o peliculapatrullaje.com, que que se suscriban a, a la página para recibir nuestro boletín. Tenemos un boletín eh, bimensual ya está funcionando. que estamos, sí, sí, la página está funcionando. Tenemos un boletín bimensual en el que estamos compartiendo información acerca de la película y la campaña, pero y también acerca de la situación en los territorios indígenas. Y ahí también me pueden escribir y es importante que si cuando se suscriben al boletín se suman a nuestra base de datos y en algún momento pues vamos a necesitar su apoyo en Estados Unidos, donde sea que estén, para organizar presentaciones de la película y para eh,
para articular esfuerzos, pues, Sí, para y también te quiero comentar y felicitar con las asociaciones que tenés, por ejemplo, con Fundación del Río y Amaro Ruiz, que se hablan, se recomiendan, se ven, se escriben. Eso es magnífico, eso es increíble. Te felicito por eso. Coy, Sí, le iba adelante. a preguntar a Camilo algo bien importante. En la página web está dónde, cómo y cuándo los que vivimos en Estados Unidos o en otras partes del mundo podemos ver la película. A mí me interesa verla en Los Ángeles. Me gustaría saber si tenés algo. sí, ahí hay un calendario de presentaciones. Ahí está la agenda. Pueden revisar, entrar al sitio y revisar pues cuándo se va a presentar, en qué lugares. Todo eso depende eso va cambiando, ¿verdad? Pero sí, ahí pueden ver esa información. Gracias, Camilo. Bueno, hemos llegado al final de Muchas nuestro gracias. espacio. Adelante. No, muchas gracias por la invitación. No, sí. Hemos estado acompañándote y te felicitamos nuevamente y muchas gracias a todos y que viva Nicaragua libre y apoyemos en todas las áreas que Nicaragua nos necesita. Que viva Nicaragua Que libre, viva. que Que viva, viva. que viva. Buenas noches. Buenas Buenas noches.